Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes hoy en Educación y Conciencia, vamos a hablar sobre un tema que es precisamente el maestro del siglo XXI. Y hemos invitado al químico en alimentos, Francisco Rivera Ramírez, que él se ha dedicado, tiene más de 30 años de ser docente a nivel secundaria, preparatoria, nivel superior, incluso maestría. Y bueno, pues Paco, bienvenido y vamos a hablar del maestro del siglo XXI. Hola Conchita, gracias, buenas noches. A ver Paco, ¿qué le implica a un maestro del siglo XXI? ¿Qué cambios tiene que hacer o cómo es un maestro del siglo XXI? Pues mira, básicamente es dejar de dar clase. O sea, un maestro que está ya frente a un grupo debe ser alguien que no dé clase, sino más bien que propicie un ambiente de aprendizaje. O sea, que no dé información y que el alumno reciba información. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Sino que nada más el maestro proponga actividades que le permitan al alumno pensar y desarrollar ciertas habilidades para aprender ya sea la materia que estás viendo y también para que el alumno desarrolle otras actividades y otras habilidades que le permitan adaptarse al medio social en el que se desarrolla. Porque fíjate, somos del siglo XX nosotros. Sí. ¿No? Y nos decían muchas veces las metodologías incluso son del siglo XIX. Entonces estamos con metodologías del siglo XIX, con maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Así es. Entonces, por eso es importante que lo que mencionábamos, ¿no? ¿Qué cambios tiene que tener un profesor que esté en el siglo XXI? O sea, tú lo dices, ¿no? Aprender, a propiciar el aprendizaje, un ambiente y dejar de dar clase, ¿no? ¿Cómo se deja de dar clase? Es muy, ¿cómo te diré? Es muy tendencioso o muy... Jala mucho que el maestro quiera decir todo lo que haya que hacer. Es muy fácil también para el maestro dar clase y enseñar. Porque muchos dicen, no, pues el maestro enseña y el alumno aprende, ¿no? Entonces yo llego al maestro y digo, pues aquí les explico cómo voy a hacer las cosas y hace todo un desarrollo. El alumno ve, copia y según eso aprende, que es lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. Así es. Y lo que buscamos ahora es que el maestro no haga precisamente todo ese papel de información, de pasar todo lo que sabe él hacia el alumno, sino que el maestro propicie un ambiente, o sea, de actividades donde el alumno eche mano de lo que sabe hacer y busque cómo resolver problemas y el maestro oriente las actividades del alumno hacia el objetivo del tema de clase o hacia lo que el maestro quiere que se logre. ¿Pero qué le implica eso al maestro? Porque pues nosotros nos educaron de una manera. Toda nuestra vida académica fue siempre donde el maestro daba la información, nosotros la recibíamos. Y ahora ya no hay que ser transmisores de información, ya tú dices hay que proponer actividades. ¿Cómo se logra ese cambio en el maestro si siempre ha estado con ese modelo? Pues mira, en primer lugar, el maestro tiene que hacer un cambio dentro de su forma de ser. Tiene que ser más abierto y más flexible en su forma de pensar. Además, debe tener un conocimiento mucho más amplio de lo que va a impartir de clase, porque tiene que tener una visión mucho más lejos de lo que se pretende que el alumno tenga. Si el alumno está en un nivel secundaria, por ejemplo, y dices, es que el alumno tiene que aprender ciertas operaciones básicas de matemáticas o ciertos conceptos de geometría o álgebra, el maestro tiene que saber mucho más arriba, o sea, ya saber cosas de cálculo y cosas ya más elevadas, para que tenga una visión de a dónde quiere llegar al alumno y cómo hacerlo llegar hacia allá. Porque si el maestro solamente sabe lo que va a dar, pues nomás son empujoncitos que no avanzan en nada. Entonces el maestro tiene que tener primero todo un conocimiento muy amplio. En segunda, una formación que le permita conocer los procesos de aprendizaje de los alumnos y saber cómo hacer actividades que le permitan a todos los alumnos hacerse llegar del conocimiento. Porque también los alumnos son muy diferentes entre sí. Yo puedo poner una actividad que a algunos lo harán muy rápido, pero a otros les cuesta mucho trabajo. Entonces el maestro también se debe capacitar y se debe formar en pedagogía o en docencia para que tengas esas habilidades como profesor de identificar qué actividades o qué problemas le van a servir al alumno para encauzarlo hacia el conocimiento que quiere adquirir. Tú tienes ya más de 30 años dando clases. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu práctica docente? O sea, ¿qué cambios has
has tenido que hacer en tu práctica docente? Porque, pues bueno, son muchos años. Sí, bastantes. Por eso no hablamos de edades, pero bueno. Pero sí, lo que pasa es que cuando uno empieza a dar clases, y yo creo que a nosotros nos ha pasado, a muchos nos ha pasado, damos como nos dieron clase. Claro. Entonces yo empecé dando clase como a mí mi maestro me dio, aunque yo vi cosas diferentes, porque cuando yo tomé clases no entendía nada de mate, o sea, yo era una papa. Dije, es que esta materia no la puedo aprender así, tengo que buscar otra forma. Pero sí empiezas a hacer muchas cosas muy rutinarias de acuerdo a lo que pues dices, así es como yo sé dar clase. Pero a mí me ayudó mucho, uno, el que yo no había entendido las mates. Entonces tuve que buscar una nueva forma de verlas. Dos, que estudié una maestría en docencia de matemáticas que también me abrió un panorama sobre el constructivismo, sobre las teorías de enseñanza y de aprendizaje, que me hicieron ver que lo que estaba haciendo pues estaba bien, pero que podía ampliarlo desde otras perspectivas. Luego estuve buscando y leyendo cosas en donde decías, oye, es que las actividades que son muy digamos, talacheras, de que, ay, pues ponte a hacer puras operacioncitas así, no tienen mucho sentido para un aprendizaje. A lo mejor sí te ayudan a desarrollar ciertas habilidades para ser más rápido, para hacer las cosas más prácticas, pero entonces tienes que investigar sobre qué actividades te pueden servir, sobre qué juegos, sobre qué dinámicas, y obviamente eso se aprende pues, leyendo, estudiando, yendo a la escuela, investigando. No nomás es estar sentado buscando. O sea, la formación, un maestro tiene que estar en continua formación, exacto, en continua búsqueda. No hay que dejar de estudiar. No hay que dejar de estudiar nunca, ¿no? Y bueno, esa parte cuesta trabajo si no te gusta. O si no quieres. O si no quieres, ¿no? Sí, hay maestros que dicen, es que sí estoy muy cómodo. No, Claro. pues es que yo ya tengo mi clase bien hechecita, yo ya llego, doy esto. Como para qué cambio, ¿no? ¿Para qué cambio? Entonces, están en su zona de confort, están diciendo, bueno, pues si el alumno no aprende su bronca, yo la mía, yo ya enseñé. Entonces, si el maestro se encierra en ese punto, pues obviamente no vamos a avanzar. Porque al final de cuentas, aunque el maestro es responsable de lo que hace para el alumno, también el alumno es responsable de su aprendizaje. O sea, el alumno también debe poner de su parte, decirle, yo quiero aprender esto y tengo que hacerlo. Pero el maestro tiene que propiciar que el alumno se enganche con lo que él quiere hacer. Si el alumno se engancha, el maestro ya puede seguir trabajando muy bien. El problema, y bueno, dependiendo del gusto de las materias, hay algunos que les gusta la historia, pues se enganchan fácilmente, hay algunos que les gusta diferentes materias, pero en mi caso, que es matemáticas, a veces es muy difícil enganchar a la gente en matemáticas. Y porque más porque no le ven sentido. Además ya hay un prejuicio hacia las matemáticas, sí, ¿no? O sea, sí, como que ya lo traemos hasta por genes, ¿no? Ya sí, todo el mundo le tiene miedo. Matemáticas ya le tienen miedo, ¿no? Ya se espantan. ¿Y matemáticas para qué? Y luego dicen, es que matemáticas para qué? Con que sepa sumar y restar ya es suficiente, ¿no? Pero entonces la idea del maestro es que dice, tengo que estar formado en conocimiento de mi materia. O sea, tengo que tener un conocimiento mucho más amplio de todo lo que voy a dar. Mucho, muy amplio. Segunda, tengo que estar formado en pedagogía o en educación, en conocer cómo se aprende, qué es lo que pasa en la mente en general del ser humano para aprender. Y entonces, a partir de eso, ¿yo qué voy a hacer para que el alumno se enganche con actividades que al alumno le muestren un desafío? No un reto de, pues, ay, esto lo tengo que hacer, aunque sé hacerlo, pero es muy pesado. No, que le implique un reto intelectual. O sea, que diga, ¿sabes qué? Le tengo que pensar para lograr esto. Fíjate que yo tuve a un alumno aquí entrevistándolo y él decía, ¿no? Que yo le preguntaba que si tenía clases aburridas y me decía que sí. Y le decía, ¿qué le sugerirías tú a estos maestros, ¿no? Y precisamente hablaban de lo que tú decías, ¿no? El darle un sentido. Cuando ellos dicen, lo que me enseñan en el salón, ¿lo puedo aplicar afuera? Es cuando a mí me da sentido por qué lo estoy estudiando, ¿no? Entonces, esa parte que tú dices, pues se me hace muy interesante y muy importante porque tienes que darle el sentido de lo que estás aprendiendo, ¿no? Y yo te preguntaría, Paco, ¿cómo haces tú una actividad? ¿Cómo haces tú una clase? O sea, ¿qué es lo que tú realizas para enganchar precisamente a tus alumnos? Un ejemplo de un día cotidiano donde llegas a dar tu clase y necesitas enganchar a tus alumnos. ¿Cómo lo haces? Pues mira, hay varias cosas que puedo hacer. Por ejemplo, una sería armar un juego de magia, digamos. Yo quiero ver, por ejemplo, el tema de divisores y ver un poco de divisores, de múltiplos, de propiedades de algunos números. Entonces, llego y les pregunto a los alumnos que empiecen a pensar en un número que ellos tengan en mente, por ejemplo, su edad, el número de hermanos, el número de la fecha de su nacimiento, por decirlo así. Y a raíz de ese número que obviamente yo no conozco y que todos son diferentes entre ellos, les empiezo a decir, bueno, a ese número súmale cuántos tíos tienes, réstale cuántas novias tuviste, ahora multiplícalo por no sé qué. Y de repente veo la hora
y les digo, ¿saben qué? En este momento los planetas se están alineando. Vamos a pensar que son las 7:20, ¿sí? 7:20, a ver, vamos a multiplicar el número que les dio por 720. Multiplíquenlo y luego vamos a sacar un resultado. Hacen el resultado, les digo, marquen uno de esos dígitos y yo les voy a adivinar qué dígito es. Y se los adivino. Entonces el alumno se queda así como diciendo, ¿cómo supiste? ¿Cómo supo? Al final hicimos operaciones con números que ni siquiera nos dijiste, porque hay operaciones que dices, ahora resta el número que pensaste, ¿no? Y dicen, pues ahí está el truco. Pero acá ni siquiera le quitaste el número que pensaste. O sea, hiciste un montón de operaciones y funcionó. Entonces eso hace que el alumno se enganche y diga, algo está pasando. ¿Cómo le hiciste? ¿No? Entonces yo les digo que es por la alineación planetaria, pero obviamente no me la creen. Y entonces me dicen, no, ¿sabes qué? Es que algo está pasando. Y bueno, pues vamos a analizar el proceso. ¿Qué cosa fuera de dentro de lo que hicimos, qué cosa es lo que pudieran ser la clave del asunto? Claro. Entonces empiezan a investigar qué es el número que multiplicamos, ¿no? La hora. Dice, es que la hora es la única común en todos, ¿no? Porque al final de cuentas es el único número en el que todos multiplicaron, porque lo demás cada quien tenía sus edades, sus tíos y todo. Entonces a la hora que analizamos precisamente ese 720, por ejemplo, ahorita, pues empezamos a ver qué característica tiene ese número, qué resultados se tiene. No les digo por qué ese número funciona, sino vamos a ver otro ejemplo, con qué otros números podría funcionar o no. Y entonces ellos empiezan a investigar por su cuenta qué está pasando. Y entonces empiezan a encontrar, vamos a decir, similitudes entre unos números y variaciones con otros. Y dicen, pues mira, estos números tienen en común que si los sumas te da 9 o te da 27. Entonces este número tiene una característica que no tienen otros. Estos números son los múltiplos de 9. Entonces los múltiplos de 9 tienen una propiedad que me permiten saber cómo va a quedar el número al final. Entonces ya sé que el número que va a quedar por haberlo multiplicado por un múltiplo de 9, pues me va a quedar otro número que tiene la misma característica. Entonces si yo sumo todos los dígitos de ese número, pues a fuerzas me tiene que dar un múltiplo de 9. Y si falta un 3 para el múltiplo, pues seguro fue el 3 el que marcaste. Entonces el alumno descubre algo y dice, oye, pues qué padre. Se enganchó con una magia que luego va a querer hacer con sus papás o sus amigos. Claro. Pero ya aprendió propiedades que yo quería que aprendiera. Y finalmente los estás llevando a deducir, ¿no? Sí, claro. Que eso también es muy importante. O sea, estás haciendo ya un proceso ahí muy interesante de razonamiento de los chicos, ¿no? Porque los enganchaste, pero también los pusiste ese trabajo, ¿no? Obviamente eso te implica, pues, muchísima preparación. Obviamente hay que estar preparados, hay que conocer. Por eso te digo, un maestro no se debe quedar con lo que sabe. Tienes que buscar por otros lados. Hay juegos que encuentras y dices, este juego a lo mejor parece muy simple, pero le puedo sacar provecho porque maneja números o cantidades que las puedo relacionar con ecuaciones o las puedo relacionar con fracciones. Entonces, adaptas el juego a un procedimiento en el que el alumno puede... O sea, hay materiales, también hay muchos materiales que pudieras recomendar. O sea, ¿en dónde los buscan? Pues mira, muchos juegos son, por ejemplo, en las revistas de esas de pasatiempos, que vienen juegos de sudokus, kakuros, futoshikis, no sé, tantas cosas que se llaman, que tú los ves y dices, oye, este juego me puede servir cuando vea ecuaciones simultáneas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ecuaciones simultáneas tú tienes que ver cómo varía una cantidad, pero también depende de otra cantidad. Ya no es una sola variable, son dos o más. Entonces encuentras juegos como el kakuro, que tienes que buscar sumas de varios números, pero que no es nada más una suma, sino que tienes que cruzarla con otras sumas. Entonces ya tienes que manejar cantidades. Ahí lo que buscas también es desarrollar en el alumno una habilidad de ver más allá de lo que tienes enfrente. O sea, dices, bueno, tengo este número, pero afecta por varias cosas. Entonces tengo que estar pensando en varias cosas a la vez. En varios factores. Y eso le ayuda al alumno a darle más habilidades, que es precisamente lo que van a ayudar para que se adapte al medio en el que está. Claro. Cualquier persona en el medio en el que se encuentra siempre se enfrenta a muchas variables y tiene que relacionarlas para tomar una decisión. Claro. Si vas a comprar un carro, si vas a comprar una casa, si vas a hacer un negocio o si simplemente te dan tu domingo y quieres ir a gastarlo. Tú dices, híjole, pues me alcanza para tanto, puedo comprar esto o lo otro. O sea, tienes que tomar decisiones. Y para tomar decisiones tienes que tener la habilidad de poder relacionar la información que tienes para poder tomar la mejor decisión. Y eso es lo que buscamos desarrollar en los alumnos. Que son las aplicaciones, precisamente la aplicación de lo que están viendo, que le den sentido en su vida diaria, en su vida cotidiana, ¿no? Exacto. Pues mira, Paco, muy interesante todo lo que nos estás ahorita comentando. ¿Qué te parece si vamos a ir a un corte y regresamos más en su programa de Educación y Conciencia con el tema del maestro del siglo XXI?
Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia con el tema del maestro del siglo XXI. Entonces, Paco, nos decías que el maestro tiene que estar mucho más preparado en cuanto a conocimientos y también tener desarrolladas ciertas habilidades, ¿no? Así es. Y hablábamos precisamente de materiales, o sea, tú nos explicabas hace rato unas de las actividades que pones tú en tus alumnos. ¿De qué grado les pones esas actividades? Pues son entre primero y segundo de secundaria. Que chiquitos. Y que bueno, puedes tú tener como el enganche y luego ese reto del niño, ¿no? Que finalmente los alumnos son de retos, ¿no? O sea, sí les encantan los retos. Exacto. Y entonces yo creo que es la parte por donde tú les llegas, ¿no? Y un estudiante de maestría. Bueno, ya cuando estamos en la maestría es un poco diferente porque allí el alumno de alguna manera tiene más conciencia de lo que quiere aprender, ya está un poco más centrado en su objetivo de terminar su maestría y su trabajo. Entonces, ahí lo que ponemos ya son actividades retadoras, pero dentro de la misma materia, por ejemplo. Si yo estoy dando una clase de maestría y estoy viendo, vamos a pensar, ecuaciones diferenciales, entonces, aunque vemos algunos procedimientos, ya lo que se hace al alumno es ponerle un problema, ya sea de física o de química, en donde use lo que ha visto de ecuaciones, pero que le signifique un reto, que le diga, oye, algo no está funcionando como me lo habías enseñado. Poner, por ejemplo, una reacción química que no salga tal como lo esperas, ¿no? Entonces, algo aquí pasó. Entonces, al alumno ya le genera también un reto, pero estamos hablando ya de otro nivel. Pero sí siempre buscar que le generen retos. Que es el conflicto que le llaman, ¿no? Sí, que haya un conflicto. Genere un conflicto para que tú tengas ese interés. Entonces, finalmente, los alumnos, bueno, tú vas poniendo, dependiendo, como tú dices, del grado, pero al final de cuentas, aunque sean, comentaba un doctor el otro día, ¿no? Que estaba dando clases a sus alumnos del doctorado, ¿no? Y decía que incluso muchas veces toman tan en serio ese papel de alumno que se comportan como alumnos de secundaria o de preparatoria, ¿no? Que ya en doctorado copiando en un examen o cuestiones así, ¿no? Entonces, por eso también, ¿sí será que tienen esa conciencia de lo que quieren aprender o solamente quieren el grado? Porque muchas veces es por obtener un grado. Sí. Bueno, mira, es que depende de la intención del alumno. Hay alumnos que sí van por aprender, hay alumnos que a lo mejor les piden el grado porque quieren subir de categoría en su escuela, ¿no? Y dicen, no, pues necesitas el grado de doctor. Su trabajo. Obviamente, pues hay que buscar la forma de enganchar a esa gente en el trabajo. Y sí es cierto, ¿eh? Y no solamente en maestros o en alumnos que están estudiando un doctorado. Hay cursos para maestros donde a veces el maestro va como alumno y se comporta como alumno. O sea, yo le he dado clases a maestros y los tengo sentados a los maestros y se están comportando como si fueran alumnos y cometen las mismas indisciplinas, digamos, que ellos corrigen en sus alumnos. Ajá. Eso es normal, digamos, como que asumes el papel y dices, bueno, pues ya estoy aquí, ahora a ver qué haces conmigo, ¿no? Y se va al papel y decir, bueno, pues tú explica y yo aprendo. Entonces también ahí es difícil a veces buscar una actividad que enganche al maestro. Claro que cuando ya se tiene cierta experiencia, pues sabes con qué puedes ir poniéndolos a trabajar y todo eso. Y generamos, lo importante es generar material que sirva para todos. Además, ese material debe estar más o menos, ¿cómo te diré? Segmentado para ciertos niveles. Porque si tú pones un trabajo que tiene mucho reto y a alguien le cuesta trabajo, a lo mejor se te queda en el camino y dice, claro, no, sabes que esto yo nunca voy a poder y ahí muere, ¿no? Entonces sí tienes que buscar pasos intermedios para que al que le cuesta más trabajo diga, bueno, por lo menos llevo avanzado esto y sirve de motivo para seguir adelante. Y al que le facilita, bueno, también le sirve y va más rápido. Pero sí hay que tener mucha conciencia de eso. Sí, porque fíjate que hablando un poco del conflicto que decíamos y del rol que toma luego el maestro cuando es alumno, un profesor que venía a capacitarnos aquí al colegio decía que los gremios más difíciles de dar de capacitación eran los sacerdotes y los maestros, porque se sentían que pues lo sabían todo, ¿no? Entonces, ¿tú qué me vas a venir a enseñar si yo soy maestro, ¿no? Y es el reto difícil que tiene todo aquel profesor que está dando clases a los que se dedican a dar clases, ¿no? A los que están como docentes. Entonces, el reto está pues mucho más fuerte, ¿no? Que un alumno, porque el alumno tiene toda la disposición de aprender, pero el docente pues a lo mejor tiene pues yo soy docente, para eso estudié, ¿qué me vienes a enseñar tú a mí, ¿no? Entonces, ese reto tú lo has visto, te lo has vivido. Sí, lo he vivido, lo he estado. Es más, he tenido maestros en los que
estoy mostrando un concepto de matemática, lo estoy mostrando y todavía aún así te lo pone y dice, no, es que usted está mal. Y le digo, ¿por qué está mal? O sea, no me voy a poner a discutirlo si estoy bien o mal, dime por qué. Y dan sus razones, y a lo mejor sus razones están equivocadas. Y tú quieres hacerles ver eso, pero a veces se cierran, exigen, es que yo ya así lo he hecho siempre y no me vas a mover de mi lugar. Porque precisamente eso es la parte del conflicto, ¿no? O sea, yo ya tengo mis estructuras en mi cerebro muy acomodadas y llega algo que me va a desacomodar lo que yo ya sé, pues o una de dos, o veo cómo lo acomodo, que es el reto precisamente, o digo, no, esto no me sirve y me quedo en donde estoy, ¿no? Fíjate que eso es muy, muy importante en el maestro, porque si el maestro llega y dice, ay, me están enseñando algo que no sabía, o me estoy dando cuenta que lo que sabía no era lo que realmente es, entras en conflicto. Y yo lo he vivido con maestros cuando estamos dando los diplomados a maestros que dan clase en prepas o en secundarias, que luego me dicen, maestro, es que he estado cometiendo este error. Yo creía que estabas haciéndolo bien o sentía que eso, pero ahora ya no sé qué hacer. ¿Cómo voy a llegarle a mis alumnos a decirles, oiga, pues yo estaba mal, resulta que así no es? Digo, pues díselo. O sea, realmente no creo que haya problema que tú le digas a un alumno, ¿saben qué, chicos? A lo mejor no llega y diles, ay, estuve mal en esto. Mejor pones un resultado o un problema en donde lleguen a ese resultado y luego tú les digas, ¿saben qué? Vamos a analizarlo. No es así. Y cuando el alumno te diga, ay, es que usted nos había dicho, pues sí, pero en su momento yo también cometí este error, vamos a verlo y muéstrales por qué es ahora así. Y los chavos hasta te van a sentir más confianza porque saben que tú estás haciendo las cosas bien. Pero esa parte en el profesor es bien difícil, ¿eh? Sí. Decir que, o sea, el profesor no se quiere equivocar. No, y las equivocaciones son parte de la vida y del aprendizaje. Y menos los de mates, se sienten. ¿No? Y menos los de mates, claro, menos los de matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo asumir un profesor que se equivocó? Incluso, bueno, a mí me tocó ver un maestro que a la hora de estar escribiendo en el pizarrón se equivoca en la operación y cuando el alumno le corrige, lo saca. Muy enojado, ¿no? Entonces, ¿quién es para venir a corregir? Entonces, yo creo que esa parte también en los profesores debe de cambiar, ¿no? O sea, claro, somos seres humanos. Y hay que ser humildes. Y nos equivocamos, ¿no? Obvio. Y cuando un maestro es soberbio en ese sentido, pues el alumno se vuelve como, le tengo que encontrar algo para decírselo, porque este maestro, por supuesto que se equivoca, ¿no? Sí. Y entonces ya ahí es donde te están buscando a ver qué, y yo creo que la clase se vuelve muy incómoda, ¿no? Porque entonces ya no te tienen esa confianza como tú dices, ¿no? En cambio, si tienes la humildad de decir, pues me equivoqué, como soy humano y gracias a Dios soy imperfecto, pues yo creo que hasta los alumnos lo entienden y se acercan más como tú lo dices, ¿no? Cuando un alumno detecta que un maestro no acepta sus errores, ponle que sí, ande viendo en qué se equivoca, pero la próxima vez que el maestro diga algo va a decir el chavo, ¿sabes qué? Ya no sé si de veras me está diciendo la verdad o no. Ya no va a tener credibilidad, porque el alumno se da cuenta cuando un maestro se equivoca. Y si el maestro no quiere reconocer su error, pierde total credibilidad con el alumno. Y es lo peor que le puede pasar a un maestro, perder credibilidad. Claro. Y no creo que no tiene nada de malo. Yo recuerdo mucho en una clase, yo daba física, y a la hora de estar haciendo me dice una chica, maestra, ¿se equivocó? Y le digo, ¿dónde? Y dice, no, pues aquí. Le digo, mira, oye, qué bien, tú sí estás atenta, te felicito, está muy bien, porque tú sí estás poniendo atención. Y ya le borré y ya seguí, ¿no? Entonces, después ya se terminó la clase y se acerca y me dice, en el momento en que se lo dije, chin, ¿para qué le estoy diciendo, no? Pero luego usted me dice que qué bien, que estoy atenta, entonces me sentí muy bien. No se molestó y le digo, claro que no, ¿por qué? Pues me puedo equivocar y no pasa nada. Ustedes se equivocan, yo también. O sea, si no me equivocara, pues estaría a la derecha de Dios Padre, pero estoy aquí en la tierra, ¿no? Estoy aquí en la tierra, entonces, y esa humildad. Yo creo que eso que tú dices es importante, ¿no? Que se tenga en el maestro. ¿Qué es de los principales obstáculos que crees que un maestro se enfrenta, sobre todo ahorita con la nueva educación, o sea, con todo lo que un alumno vive, ¿no? Un alumno tiene muchos estímulos ya por la tecnología, y entonces, como tú dices, tengo que estarle buscando y enganchándolo. ¿Qué obstáculos principales vive un maestro? Pues mira, uno de los principales obstáculos es primero aceptar que uno tiene que ser mejor y corregir cosas que tiene, o sea, aceptarse como humano y decir, ay, híjole, tengo que mejorar mis actividades, ya sea estudiando más de lo que doy y aprendiendo más actividades. El quererse abrir a esa situación a veces es un obstáculo. O sea, ¿yo para qué si así estoy bien? ¿No? Mucha gente no lo quiere hacer. Segunda,
los alumnos tienen información mucho más de la que uno tiene. O sea, ya tienen acceso a la información, entonces ya no me sirve dar información al alumno. Más bien lo que tenemos que ver el reto es cómo orientar esa información para que el alumno la use y aprenda lo que yo quiero que aprenda o desarrolle las habilidades que yo quiero que desarrolle. Entonces ese también es un reto. A veces los alumnos sienten que lo saben todo porque pues, se meten al internet y encuentran todo lo que necesitan. A mí mis alumnos así me han dicho, es que busqué tu problema en internet a ver si lo encontraba y cómo resolverlo. Pues, entonces no tiene caso que yo lo ponga a hacer cosas que nomás van a copiar. Claro. Entonces ese es un obstáculo que tenemos como para poder hacer que el alumno aprenda. Tenemos que motivarlo desde otra perspectiva. Porque mucha gente dice, no, pues es que a los alumnos ya tienen acceso a internet, entonces ya se facilita todo el trabajo. No es cierto. O sea, no es que se les facilite. Se les facilita si nomás les voy a dar información o si quiero que busquen información superficial. Se les facilita eso, pero si yo quiero que de veras aprendan y todo, entonces sí me va a costar trabajo cómo contrarrestar ese tipo de actividades que tienen con el internet o con otro tipo de información para que aprendan lo que yo quiero. Entonces tengo que buscar nuevas actividades o diseñar nuevas actividades que el uso del internet no les sirva, por ejemplo, que es lo que más tienen ahorita a la mano. Que diga yo, híjole, pues es que si lo buscan acá lo van a encontrar fácilmente, entonces tengo que pensar qué deben hacer para que el chavo lo busque como yo quiero que lo haga. Entonces ese es un obstáculo, toda la gama de información y distractores que tienen los alumnos. Y sin embargo el profesor que tiene mucha información en internet, poco busca. Exacto. O sea, él que podía tener ese acceso y decir, bueno, pues ahí me voy a ver qué actividades, porque pues hay muchísima información. Si yo quiero una actividad de matemáticas, pues nada más le pongo actividad de matemáticas y me puede dar un montón de resultados, ¿no? O sea, ya no tampoco es que si no tengo los medios para estudiar o para prepararme, bueno, pues métete al internet como le hacen los chicos. Creo que los chicos lo que han hecho es eso, ¿no? Meterse a investigar, indagar y entonces han llegado a muchas cuestiones. Entonces, un profesor que esté interesado en hacer cambios de su práctica docente, que diga, bueno, yo estoy viendo que lo que yo hacía ni siquiera hace 10 años, 20 años, 30 años, ya hace 3 años sale una generación de la secundaria, viene otra y es ya completamente distinta. ¿Qué recomendaciones tú harías a un profesor? Pues mira, en primer lugar, que siga adquiriendo conocimientos de su área. En segundo, que busque nuevas actividades o adapte las que tenía a la nueva forma de ser de los alumnos. Que conozca a sus alumnos lo más que pueda. O sea, que identifique qué es lo que les gusta o en qué están fallando. Tanto eso de que si son visuales, kinestésicos, todo eso no es tan importante. Más bien en lo que están, o sea, poner actividades que identifiquen, decir, a este chavo se le dificulta hacer gráficas. A este se le dificulta interpretar tablas. Entonces, cuando empiezas a identificar qué dificultades se enfrenta el alumno, entonces ya puedes diseñar actividades, 1, para que no le atore eso, y 2, para que aprenda a hacer eso que se está dificultando, porque tampoco lo vas a evadir. Te vas a decir, como no le funcionan las gráficas, mejor él no le pongo. No, busca qué cosas puedes hacer que el alumno empiece a aprender a interpretar gráficas si es lo que le está causando problemas. Entonces, ese es un reto muy grande para el maestro y no es fácil. Sí tiene que buscar información, compartir información con sus demás maestros, que también es muy importante el intercambiar ideas, hacer seminarios en donde se diga, oye, pues ya hemos trabajado todo esto. No va a funcionar igual porque no tenemos alumnos iguales. Claro. Porque muchos dicen, pues hazle como fulano, mira, así le funciona. No, más bien ve qué hizo y qué funcionó y tú eso tómalo y cómo lo adaptas ahora a tu grupo. Claro. No lo hagas igual porque no es el mismo grupo. Así es. Pero sí puedes tomar las iniciativas o las ideas y adaptarlas a lo que tú estás haciendo. Pues para ir concluyendo ya el programa, Paco, entonces esas recomendaciones que tú has hecho, bueno, la formación primero, los seminarios, creo que el participar en talleres, eso como que el trabajo colegiado ha faltado mucho en los colegios, sobre todo en los particulares, entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer esa tarea, ¿no? del trabajo colegiado. Y bueno, pues finalmente yo quiero agradecerte que hayas asistido a esta invitación, con tanta experiencia que tienes ya 30 años en todos los niveles, dando la materia que pues a mucha gente ya da más oye matemáticas y bueno, el padre hace así, ¿no? Dice Dios. Entonces, pues agradecerte y felicitarte por esa labor que estás haciendo, Paco. Gracias. Y bueno, pues despedirnos de nuestro auditorio y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia.